En esta oportunidad, en este ciclo de entrevistas políticas locales, vamos a hablar con Martín Uskudun, quien fuera candidato a intendente en la última elección general, y lo tenemos en línea. Martín, acá Sergio Escalante y Rubén Larrondo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Rubén, Sergio y a la audiencia y amigos ahí de Perspectiva. ¿Qué tal, Todo bien, por Martín? suerte. Bueno, la primera pregunta siempre la reiteramos, que es como un disparador. Eh, Queríamos saber cómo ves a Chuele, cuál es el análisis que haces de la situación actual de la localidad. Bueno, veo a Chuele como veo y recorro como trabajador que soy de la educación. Trabajo en Darwin, vivo muy cerca de Beltrán, estoy en la sección Chacras. Veo las localidades y Chuele en particular como están todas, ¿no? Con esa falta de inversión y desarticulación que hay, propia de que, bueno, que los pueblos y las localidades históricamente dependen mucho de la inversión y situación macro de lo que sucede en provincia y lo que sucede en nación. Y es lo que estamos viendo, un desfinanciamiento y un ajuste brutal que no solo llega al bolsillo del trabajador, a la falta de trabajo y de inversión para alguna persona que esté en una situación informal y a partir de esas changas vivas, los jubilados, sino también uno ve desfinanciamiento en las arcas locales, lo que no permite un pleno desarrollo de la actividad del municipio en relación a su comunidad, ¿no? En las inversiones que requiere. Así que la verdad lo veo mal, lo veo apagado. Uno se va dando cuenta también de esas situaciones con esa economía solidaria que se empieza a generar en las localidades, ¿no? Y entre instituciones, ¿no? Es muy bien sabido la cantidad de bonos, numeritos que estamos comprando, estamos vendiendo para poder sostener alguna actividad o alguna pequeña inversión en las instituciones que trabajamos o en las que aportamos para que traten de funcionar, llámese bombero, hospital, escuelas, centro de jubilados. Ahora justamente me estaba organizando para ir a unas chacras que nos iban a donar zapallo, más una compra que hacemos entre un grupo de vecinos al por mayor de arroz y lentejas para llevar a la olla popular que se está organizando, que están organizando ex integrantes ahí o integrantes de la familia de Solano, de la Campe de Solano y de UTEP, para sostener esa olla popular que comenzó el viernes pasado, que se hace todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, allá en el barrio, en la intersección entre el barrio Néstor Kirchner y Villa Unión, porque nada, se está vislumbrando lo que por ahí uno cree que se ve en las grandes ciudades, ya empieza a pasar acá, que es que hay gente que no come ni 3 ni 4 comidas como debería ser por día. Así que bueno, ahí está la situación, eso es lo que está pasando. Vamos a ver, la respuesta está saliendo de la comunidad y de la solidaridad y de la organización de la comunidad. Qué sé yo, veo un estado municipal que no, por lo menos en ese punto en particular, no estaría o no podría estar dando respuesta. Uh-huh. ¿Y vos considerás que esta cuestión que vos planteas, nacional y provincial de la economía, es un atenuante que le quita responsabilidad al gobierno actual? O dicho en otras palabras, si vos hubieras sido intendente y hubieras estado en la misma condición de la que está Chole hoy. Mirá, esa es bastante difícil contestarlo. ¿Qué estaría haciendo uno, no? Uno sabe off the record que los intendentes, mira, yo te digo, soy docente en Darwin, participo en la comunidad de Luis Beltrán desde la biblioteca y desde participar en diferentes actividades que se hacen. Soy de Chuele, recorro Chuele, uno está sintiendo que los municipios, boca para afuera,
obviamente están tratando de hacer equilibrio, ¿no?, entre práctica y discurso, ¿no? Sobre todo uno lo va notando en los gobiernos que son un poco más afines a la provincia, al color partidario de la provincia. Pero boca para adentro están totalmente necesitados de un cambio de política y de rumbo. Estoy totalmente seguro de que se quieren, diciéndolo mal y pronto, se quieren pegar un corchazo de que esté gobernando este tipo en nación. Pero bueno, también estaban avisados, no solo por la oposición o por quienes se oponían a este proyecto, sino por el mismo gobierno actual, que marcó muy bien qué iba a hacer. Estaban totalmente avisados de lo que iba a hacer. Así que, y nadie salió a militar, ni nadie salió, todos se quedaron cuidando su quinchito y se quedaron bien guardaditos y esperando a ver qué pasaba. ¿Qué haría yo? Y yo, la verdad, estaría tratando de sostener, obviamente, lo que se puede, ¿no?, ese tejido económico, pero con mucha más participación social, ¿no? Lamentablemente es así, o sea, en esta situación vos tenés que ir primero a que la gente coma. Después veremos si la plaza nos puede quedar más linda, si le ponemos unos juegos más lindos, que es necesario, es parte del desarrollo humano eso, pero hoy tendríamos que estar atendiendo un montón de situaciones que tienen que ver, digo, el plato de comida como el principal, pero hay un montón de situaciones que tienen que ver con la desarticulación que se está viendo en las instituciones en relación a un montón de situaciones de abuso, de situaciones de deficiencia en nuestros jóvenes, de carencia, en relación a su entorno familiar, que no le está dando respuesta a nadie. Estaría un poco más presente en un montón de situaciones que uno está viendo de nuestros adultos mayores, en contención. Me parece que tendría que ir un poquito más por ahí la presencia, ¿no?, con los recursos que se tengan, disponerlos ahí, más que embellecer y seguir embelleciendo. Me empezaría a preguntar, más allá de lo que ocurra con los recursos de nación o provincia que ya no llegan, juntar a todas las fuerzas políticas, juntar a las instituciones locales y empezar a pensar un plan real, serio, de desarrollo productivo en relación también al marco del nivel terciario y de educación terciaria que hay en la zona, para poder empezar a evaluar posibilidades laborales, ¿no? Eso está como desarticulado, listo, desapareció, está a la buena de Dios. Se verá si en algún momento cambia el rumbo nacional, qué inversiones o qué políticas públicas direccionadas llegarán acá para tratar de revertir eso, pero hoy nuestros jóvenes hay mucho problema en la educación y terminada la educación hay una situación de falta de perspectiva laboral que está muy separado de la realidad, la práctica que ellos pueden realizar. Entonces me parece que sería momento de empezar sin mezquindades y sin especular a ver qué va a pasar en las elecciones que vienen, o si dentro de 2 años a este tipo lo tumban las urnas, ya empezar a pensar y articular entre instituciones, territorios, referentes y partidos políticos y el Estado municipal qué matriz productiva vamos a realizar aquí en la zona para poder generar trabajo. Me parece que iría por ahí mi propuesta. Obviamente, atendiendo primero el plato de comida y atendiendo un montón de situaciones y carencias que vemos en la juventud, en tema de salud mental, yo lo dije en la campaña, teníamos que pensar alguna secretaría o espacio o dirección dentro de la municipalidad que pueda invertir y articular con el hospital, porque yo soy docente, lo veo de primera mano, he trabajado en casi todas las escuelas ya de Valle Medio, y uno siente que se necesitaba eso. Bueno, hubiese ido a atender esto más que estar
eh, empezó siendo un montón de otras cosas. Te saco un poco del tema, Martín, te llevo al terreno de exclusivamente de la política. ¿Cómo está hoy el peronismo? Tuvimos en distintas entrevistas, nos manifestaron, bueno, una suerte de división, también críticas hacia la cúpula. Digamos, ¿cómo está hoy en Chile el peronismo? Bueno, el peronismo hoy en Chile nuevamente se está juntando, está teniendo reuniones, está articulando entre lo que es el Partido Justicialista, la cúpula, para decirlo, los referentes políticos territoriales, y lograr articular con el militante de a pie, el afiliado, que no es ajeno a la mirada que se tiene de lo que estaba pasando dentro del peronismo, de lo que teníamos nosotros en particular. Hemos sido muy críticos de la situación del peronismo, digo, y no porque seamos ningunos sabios, sino porque se veía, se vio y se ve y estalló, digo, y los números y la práctica es real, uno ahí lo ve, pero entendiendo también de que tenemos que dar un paso en relación a que, bueno, esa crítica se tiene que transformar en un fundamento que nos lleve a repensar y a organizar el espacio político, la herramienta electoral que es el justicialismo, en articulación con otros espacios que no están dentro del justicialismo, y reconocer que tiene que haber un cambio, tal vez de organización y de muestra de los referentes. No digo que haya que sacar a nadie, pero sí replantear y reflexionar qué nos pasó en los diferentes niveles. Te hablo de los candidatos que llevemos a nivel nacional, regional o local, qué nos ha pasado para que eso vaya en detrimento de las urnas en los últimos años, y también lo que se está poniendo en cuestión y se está discutiendo es que el peronismo, que está para mí en una posibilidad extraordinaria, cómo va a lograr no solo ese cambio de estrategia, ese cambio de participación y de referentes, sino cómo volvemos a llegar a la sociedad con políticas públicas, que es ni más ni menos lo que tenés que hacer con la política. Y cómo, salimos un poco de lo institucionalizado, ¿no?, de la década ganada, no para esconderla, todo lo contrario, hay que ponerla en valor, pero sí para pensar, creo yo, que ese detrimento de esa ciudadanía que se ha ido alejando del peronismo, del justicialismo, de lo que se llamó Frente para la Victoria, a lo que terminó siendo Unión por la Patria, cómo logramos pensar nuevas políticas públicas para esas nuevas demandas, ¿sí? Entonces, creo que en esa situación se encuentra hoy el peronismo local, me atrevería a decir regional, provincial y nacional, en repensar a partir de los errores, a partir de las críticas, un nuevo fundamento para poder salir nuevamente a trabajar y a conquistar esa parte del electorado que se ha perdido y que no está siendo para nada beneficiada con las políticas nacionales de la Libertad Avanza, y tampoco está siendo beneficiada con las políticas provinciales de Juntos Somos Río Negro. ¿Hasta dónde? Entonces, hemos transformado, y con esto te cierro, sí, hemos transformado un poco la crítica, ese enojo, esa desunión que había, en discusiones que nos permitan reorganizarnos realmente bajo estos puntos, ¿no?, de nuevas representaciones y pensar políticas públicas para estas nuevas demandas, para ponernos a trabajar. Con respecto a lo que había sido la alianza con Juntos Somos Río Negro, el tiempo nos ha terminado dando la razón a quienes habíamos quedado integrando este espacio, y sin mezquindades, sin soberbias, ponerse a trabajar nuevamente por la unidad.
Bueno, se me ocurren a partir de lo que decís varias preguntas. La primera, un poco la contestaste, que era hasta dónde les había impactado justamente ir divididos, si a partir de esta autocrítica, si existió, de ir divididos, cómo lo empiezan o lo piensan solucionar, si esas heridas quedaron saldadas ya, cómo piensan el futuro para el peronismo. Bueno, te repito, para mí yo no tengo nada personal en la política, por lo menos hasta el momento, ni trato de que sea así, ni con los propios ni con los ajenos. Somos vehementes, en realidad dentro del peronismo se es muy vehemente, en las discusiones somos tan vehementes que a veces los sillazos que vuelan adentro los reproducen los de afuera y quedamos bastante expuestos a veces, pero te digo, el peronismo está para mí en una etapa histórica y de posibilidad de hablar, de salir a hablar, no de ocultarse, no de especular, que no es la función del peronismo, es la función de salir realmente a dar la cara porque tenemos con qué hacer el análisis de lo que sucede en la actualidad, los números, las estadísticas, que cagan a palo a nuestros jubilados, que les sacan los remedios, que desarticularon las instituciones que están vendiendo la patria. Tenemos lo que se hizo y que no fue una utopía, como decía Cristina, hace menos de 10 años, cómo se levantó este país y cómo se puso en pie la economía, el desarrollo humano, la soberanía. Tenemos la doctrina, tenemos cuadros técnicos, tenemos cuadros territoriales, tenemos referentes, no le tenemos miedo a la calle, no nos ocultamos, no nos vamos a Uruguay, nadie se va acá, nadie se esconde, damos la cara. Entonces tenemos una posibilidad histórica de discutir, decirse realmente en la cara lo que pasó, no para seguir enojados ni decir, bueno, viste que yo tenía más razón que vos, sino realmente para definir la nueva estrategia y organización. La división nos ha llevado a la derrota, a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Estratégicamente eso ya está claro, eso lo sabemos propios y ajenos. Ahora es pensar a partir de estas discusiones y de esta trayectoria que se ha dado en los últimos años, porque no tiene que ver solamente con la última elección, de reorganizar. Y te repito, tenés desde la doctrina, la historia política, los referentes, los cuadros técnicos, la calle, los cuadros territoriales, los números de la década ganada y, si querés sumarle, lo que está pasando ahora, que está bien claro que este país está siendo gobernado para un 30%. Martín, por mi parte, dos últimas. Una es, centrándonos en el local, si no están un tanto alejados de las bases, porque veía los otros días el hecho de juntarse, como vos decías, que se juntaron todos los sectores, y el número era bastante pobre para la cantidad de militantes que ha tenido, o de votantes que ha tenido el peronismo cuando fue gobierno, ¿no? Entonces, digamos, se nota como una ausencia de las bases ahí. Y la otra es la escasez de mujeres dirigentes, no integrando listas, porque siempre en la lista por obligación hay mujeres, pero mujeres que tallen, que opinen, que tienen ideas, que se muestren como referentes, digamos. Es como que da la sensación, que por lo menos en Chuele, que los partidos mayoritarios son de perfil muy machista, porque no han crecido mujeres con perfil alto en la política. No, estoy de acuerdo en las dos preguntas. Es una discusión dentro de las críticas que hacemos y que tratamos de plantear es, bueno, ¿por qué seguimos, pese a esta función de unión, ¿no? Para generar una estrategia, ¿por qué a veces seguimos encontrándonos en las unidades básicas las mismas caras, digo? ¿Qué pasó o qué pasa con ese
perdón, vecino de a pie que sabes que acompaña o acompañó el proyecto nacional y popular. ¿Qué pasa con mucho afiliado que sigue sin ser seducido para integrar las reuniones? Bueno, sí, es una discusión que damos, es una discusión que me parece no menos importante, porque de ahí sale una de las aristas importantes de esto que te digo, que es pensar una nueva estrategia electoral, es no pensarla en hacer un enroque de nombre entre los 4 o 5 que somos, sino pensar en volver a salir y golpear la puerta para el vecino de a pie que acompañó el proyecto, para el afiliado y para el vecino que hoy o no se está acercando a nuestras ideas o no se está acercando directamente a votar. Me parece no menos importante, me parece que hay que salir, repito, tenemos una posibilidad histórica por lo que está pasando y por lo que somos y fuimos, de poder salir con la frente en alto a hablar con los vecinos, pero tenemos que salir a proponer ideas y políticas públicas. No podemos ir solamente a golpearle la puerta al vecino para decirle, mirá lo que está pasando con la economía de Milei, porque aparte mucha gente ya lo sabe y lo está viviendo. Tenemos que ir a explicarle un montón de otras cosas y tenemos que ir con propuestas públicas reales. ¿Qué va a pasar con la vivienda acá? ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con la educación, nuestros jóvenes, el trabajo? Tenemos un territorio súper rico. Entonces tenemos que salir, porque esa es la manera en que va a enamorar y a empezar a construir una dinámica donde, ya sea desde un afiliado hasta un vecino de a pie, se enamore y diga, me empiezo a sumar a las reuniones porque me están escuchando, porque me interesa este punto, porque hay una política pública acá que, sin especular quién va a ganar en octubre o dentro de 2 años, ya se está pensando en Cholechuelo, en Valle Medio, para poder desarrollarme yo como individuo, con mis hijos. Así que me parece que sí, que no es un tema menor ver por qué nos seguimos encontrando las mismas 4 o 5 caras. No puede ser un enroque acá, el cambio, la estrategia no puede ser un enroque, no se busca un cambio de nombre o vos abajo y yo arriba, porque eso sería una farsa y sería bajarle el valor al peronismo y sería un maquillaje. Acá hay que, más allá de los nombres y de las críticas y de cómo nos organizamos, hay que pensar políticas públicas, que es la única manera de volver a organizar a una comunidad y de volver a que esa comunidad sola participe, sea en una unidad básica, o sea en una asamblea, o sea en la biblioteca del barrio. Después, con respecto a la segunda pregunta, tenemos compañeras muy buenas, cada una con su perfil territorial, social, cultural, político, que en las reuniones participan, sí, pero nos faltan, sí, más compañeras al frente de esta propuesta. Seguramente tiene que ver con esa estructura patriarcal que vos decís, que la política no está exenta, ¿no? Esa cosa de, bueno, acá ponemos la silla alrededor, pero al medio me siento yo y empiezo a hablar y empiezo a levantar la voz y le damos para adelante. Pero hay compañeras muy valiosas que obviamente en las reuniones se les cede, toman la palabra, y tendremos que trabajar para que sean cada vez más reconocidas, sean en una lista o fuera de una lista, en la construcción política. Pero sí, también estoy de acuerdo con lo que decís. La última por mi parte, Martín. Volviendo un poco al todo el desarrollo que has hecho, una de las dudas que nos quedan siempre con todos los protagonistas que hemos hablado es, si bien se plantean estas críticas o estas ideas sobre el desarrollo de la localidad, que está un poco frenado en varios aspectos, al parecer no hay un debate público sobre el desarrollo de Choele, o por lo menos estas voces no se hacen escuchar lo suficiente. Y digo, no solamente a nivel partidario, sino también a nivel institucional. El Consejo hoy parece ser una institución que tiene pocas voces de crítica y otros lugares también. Digo, ¿qué herramienta tendría hoy la oposición para ser
estas críticas o estas políticas, o hacer conocer estas políticas de desarrollo. ¿Faltan esas voces? ¿Qué pensás vos? Yo creo que falta, lo repito, una articulación entre los espacios. Me parece que es importante que la ciudadanía o los referentes de partidos políticos o de organizaciones sociales o comerciales se empiecen como a juntar más, a dar un poco más la cara, pero que la dan, pero de manera integral, ¿no? No es que por un lado se junta la Cámara de Comercio y los representantes de la Cámara de Comercio con los comerciantes, y por el otro nosotros la Unidad Básica y por el otro el Consejo Deliberante debaten solos. No, me parece que tenemos que empezar a articular, presenciar mucho más, estar mucho más activos en las discusiones que se van dando, primero para identificarlas y entenderlas, y segundo para empezar a articularlas. Sí, hay como una especie de adormecimiento, ¿no? Estamos todos ahí todavía medio drogui de lo que sucede con este gobierno, con la impunidad que tiene y con la alianza encubierta que tiene con Juntos Somos Río Negro, ¿no? Que se hacen los rebeldes cuando les conviene y se callan cuando no les conviene, así van, ¿viste? Pero por fuera de esa cuestión drogui que estamos, me parece que va a tomar fuerza discutirle desde la oposición, sea partidaria o sea más amplia, a la situación actual, desde la organización y la interacción de los espacios. Hay que participar más, tenemos que participar más, tenemos que ir a las sesiones del Consejo, tenemos que ver, de invitar a las asociaciones o espacios a que nos den diferentes charlas, que nos cuenten su mirada también, porque ahí es donde, digo, cuando yo hablo de pensar políticas públicas, no me voy a sentar yo con un lápiz, una lapicera y una hoja y a diagramar. Las vamos a pensar hablando con el productor, las vamos a pensar hablando con los integrantes y los técnicos del INTA, la vamos a pensar hablando con la UNTER, la vamos a pensar hablando con la Cámara de Comercio y los comerciantes. Es la única manera. Falta, sí, mayor articulación que nos va a llevar ni más ni menos a vivir en una comunidad más organizada y armónica y con reales posibilidades, donde también empecemos a pensar que más allá de lo electoral y el calendario electoral y la ciudad de Buenos Aires, con todo el peso que tiene, digo, el Ejecutivo Nacional, poder empezar a armar nuestro bote acá en la región y armarlo con tablas sólidas, ¿se entiende? O sea, tenemos que salir un poco de esa ejecutivo dependencia que tenemos, que no reniego, pero no podemos siempre decir, bueno, vamos a estar bien si de allá se soluciona tal o cual cosa y después, si no es como una especie de teoría del derrame que hacemos para nosotros. Acá tenemos agua, tenemos tierra, tenemos mano de obra, recurso humano, tenemos terreno. Tenemos que empezar a pensarnos como una región que empieza a ser más sólida y resuelva, y de ahí empezar a exigirle a la provincia y a la nación un montón de otras cosas que corresponden. Pero me parece que también estamos ante la posibilidad de generar eso de una vez por todas, ¿no? Siendo que es una región muy rica la nuestra, o Río Negro en general. Martín, para cerrar, bueno, te dejamos a la libertad de que cierres con lo que vos quieras, con el pensamiento que tengas. Mira, justo ayer estuve en la asamblea que se está haciendo en Luis Beltrán, en la Plaza Luis Beltrán, a quienes los invito. Se está haciendo los miércoles 17 horas. Por ahí el pensamiento final tiene que ver con esto último que decía. Me parece que hay que salir de esa cuestión drogui que nos ha dejado la situación política, electoral nacional, y empezar a mirar al de al lado, a charlar, a generar comunidad nuevamente, porque más allá de los números y la cuestión económica, también está pasando algo cultural, y está bueno que no avance
¿no? Esta fobia, este enojo, este odio. Entonces también tenemos que, ayer decían en la asamblea algo muy interesante, salir de la cultura del odio, ya sea en las redes, ya sea en una discusión en una mesa, y predicar un poco con el ejemplo la escucha, y formarse, tener información, tener data precisa y compartirla de tal modo que la otra persona diga, bueno, acá hay una evidencia. Entonces, salir también un poco de ese odio, ese enojo, y que está generando divisiones que pueden ser mucho más graves en un país manso como el nuestro, que queremos que nuestros pibes vayan a la escuela, queremos tener un trabajo digno, poder tomarnos vacaciones, poder disfrutar del fin de semana con la familia, los amigos, dormir una siesta. No somos un país de guerra ni conflictivo, entonces, y que tenemos mucho para que podamos desarrollarnos todos realmente. Así que bueno, nada, eso, organización desde lo político y organización comunitaria en asambleas y formarse y escuchar y hablar con evidencia para poder al otro realmente generarle, bueno, un cambio, una alternativa, porque si vamos a seguir con la conducta hater Facebook, de enojo, y van a ganar los 10 tipos que están haciendo esto para quedarse con todo, y nosotros vamos a quedar todo peleado, seco y con la panza vacía. Muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Abrazo, Un Martín. abrazo a los dos y que siga muy bien el trabajo ahí que están haciendo. Muchas gracias, chao. Chau, chau.